Hola gente de YouTube, soy Helchiro y hoy vengo a traer una reseña sobre otro libro de Brandon Sanderson. Asumo que a estas alturas ya no hace falta que hable sobre lo mucho que me gusta este autor y sus libros, así que vayamos directamente al tema. En mi reseña del Aliento de los Dioses les expliqué muy brevemente y por encima que Sanderson tiene un universo llamado Cosmere, donde se desarrollan la gran mayoría de sus historias, pero también les conté que no todos sus libros tienen lugar en ese universo, y del que vengo a hablar hoy es uno de esos que se desarrolla aquí, en la Tierra, nuestro querido planeta azul. La historia de Legión es algo que merece la pena contarse. Este libro, publicado por Nova en 2019, recopila 3 historias cortas de Sanderson que escribió sobre un personaje llamado Stephen Leeds, quien tiene una pequeña peculiaridad, y es que tiene alucinaciones raras, unas que parecen personas reales y se comportan como tales, cada una con sus propias personalidades y delirios. Él siempre insiste en que está completamente cuerdo y son sus alucinaciones las que están locas. La forma en que estas alucinaciones, o aspectos como son llamados en el libro, funcionan a grandes rasgos es absorbiendo los conocimientos que Stephen va adquiriendo y cada vez que aprende algo nuevo se crea un nuevo aspecto o alguno que ya existe absorbe ese conocimiento si es que está hecho para eso. El protagonista sí podrá acudir a ese aspecto cuando necesite ayuda con algo, así que por ejemplo tiene una psicóloga, un historiador, un experto en armas, un fotógrafo mexicano que por alguna razón cree que es el emperador de México y un largo etcétera. Stephens, el protagonista, es algo así como una especie de detective que se encarga de resolver casos para los cuales es contratado y lo hace todo con la ayuda de estos aspectos. A pesar de que dije antes que este libro son 3 historias cortas, lo cierto es que cada una está conectada y al finalizar está contando una misma historia continua. De hecho, la primera de estas ya había sido publicada en español años atrás, en un libro llamado Legión y el alma del emperador, de la editorial Fantasy, libro que también tengo por cierto, aunque nunca lo había leído. He de admitir que la premisa de este libro me resultaba muy atrayente, así que cuando por fin salió en español lo compré en Kindle y leí la primera historia. Recuerdo que me gustó bastante, pero no seguí con las otras por algunas cuestiones personales que no vienen al caso. Y hace poco, hace unas semanas, compré la versión en físico y aproveché para terminar de leerlo por fin. Puedo decir que me gustó bastante y por eso quise traerles una reseña del mismo. Bueno, en realidad es porque me comprometí a traer una reseña de cada libro de Sanderson, pero ignoremos eso. Por cierto, no traeré una reseña de cada libro de Sanderson. Spoiler. Primero que nada, me gustaría decir que Sanderson, por mucho que me guste, a veces peca de pretencioso. Me lo han dicho amigos a los cuales recomiendo sus novelas y que nunca pueden terminarlas porque se aburren o se cansan de que el autor se deja llevar muchas veces y bucea entre lo que es un océano de sus propios puntos fuertes. A mí personalmente esto nunca me ha supuesto un problema porque pienso que el encanto de Sanderson está en eso. Además, las historias que nos cuentan me gustan tanto que tiendo a perdonar o ignorar muchos de esos detalles. Sin embargo, entiendo perfectamente que haya personas a los que no les convenza del todo. Para esta gente me gustaría recomendarles esta novela. Legión es seguramente la menos pretenciosa de todas las que ha escrito el autor. Bueno, supongo que sería la serie de Alcatraz, por ser infantil y eso, pero ya me entienden. Sé que podría dar la impresión de lo contrario, después de todo en este libro Sanderson se mete con la psicología y con temas serios, pero lo cierto es que lo hace de una manera muy amena. Se contiene a la hora de las palabras y no cae en explicaciones largas de nada, como a veces hace en otras novelas. La primera de las 3 historias, llamada simplemente Legión, trata sobre un encargo que recibe el protagonista para encontrar una cámara robada. Dicha cámara es capaz de tomar fotos al pasado, por lo que si cae en manos equivocadas puede llegar a generar muchos problemas. Esto termina llevando a Stephen a Jerusalén, donde un científico planea tomar una foto de Jesucristo. Es una historia buena, divertida y con bastante acción hacia el final. Como les digo, para los que no disfrutan tanto de Sanderson explayándose como en otras de sus novelas, en esta historia es genial, pues aún tocando temas como la religión, si no lo hiciera no sería Sanderson, el tiempo y la psicología, lo hace de manera directa, sin andarse por las ramas y con un toque de humor ácido en muchos diálogos, aunque serio en otros. A pesar de que el tema de la cámara y la investigación pueda resultar interesante, lo principal y más atractivo es ver la manera en que estas alucinaciones interactúan con el protagonista, cosa que la verdad me pareció bastante genial. Sé que muchos tal vez mencionen la película Split, pero yo no la he visto, así que no puedo saber cómo funcionan ahí las alucinaciones del personaje. Ni siquiera sé si son alucinaciones o son personalidades múltiples, que es lo que yo tenía entendido. ¿Saben qué? Me están dando ganas de ver la película. Creo que lo haré después. En fin, que esta primera historia sirve para situarnos en la vida del prota, enseñarnos cómo funcionan sus alucinaciones
Y para crear un poco de trasfondo, pues mencionan mucho su pasado y a una mujer llamada Sandra. Sin embargo, también es posible que a los fans más acérrimos del autor no les guste tanto, precisamente porque aquí no hace como en otros libros, donde te suelta mucha información que, aunque pueda ser redundante o innecesaria, la forma en que la cuenta hace que te parezca interesante. Este estilo más directo que hay en este libro puede que a muchos de sus lectores habituales no les convenza, sobre todo si esperan que aquí Sanderson se explaye como lo hace en otras grandes sagas. Ya depende desde qué punto quieras afrontar este libro, porque conozco fans acérrimos que lo aman, pero también unos pocos a los que no les gusta demasiado. La segunda historia es la más larga de las tres y también creo que la peor. La trama se centra en que Stephen y sus aspectos deben encontrar un cadáver robado, ya que gracias a un avance de la tecnología, tiene en sus células información que de nuevo si cae en manos equivocadas puede ser catastrófico. Esta historia resulta ser muy continuista con relación a la primera. Sigue habiendo humor y un poco más de acción, pero en mi opinión le falta algo más de sorpresa, pues aquí ya estamos acostumbrados a las alucinaciones de Stephen y creo que de haber incluido algún elemento nuevo hubiera sido genial. Esta es la historia que más se parece a una de esas películas de espionaje corporativo y sigue siendo bastante entretenida. De hecho, creo que la longitud de la misma también juega en contra, pues aunque empieza bien y termina muy bien, todo lo que hay en medio me queda de ver. La tercera historia, llamada Las mentiras del contemplador, resuelve bastante bien el fallo que mencioné del anterior. No solo no es continuista, sino que le da una vuelta de tuerca a lo que ya nos había contado en las otras. Aquí es donde por fin Sanderson nos revela una gran cantidad de cosas referentes al protagonista y su pasado. No quiero decir nada más porque mi compromiso es no soltar ningún spoiler importante. Pero basta con decir que en mi opinión es la más humana de todas y también la que tiene menos chistes, pues aquí el protagonista la está pasando realmente mal. Creo que aunque no es mi favorita, pues esa es la primera, esta historia sirve muy bien como final del libro, y los elementos psicológicos, aunque yo no soy ningún experto, así como el drama que se incluye, me parecieron bastante buenos, aunque algunos sucesos del final no me convencieron del todo, pero supongo que tampoco pasa nada. Al terminar de leer este libro me quedaron muchas sensaciones y una de ellas fue que la historia de Stephen Leeds y sus aspectos quedaría muy bien en el formato televisivo, como una serie detectivesca de estas que hace años abundaban donde el protagonista tenía algo que lo hacía resaltar de los demás. Ya saben, El Mentalista, Castle, Psych o algunas parecidas. Y es que en realidad creo que Legión tiene todavía mucho que contar. Si no es en papel, tal vez podría ser en una adaptación. No sé, yo solo estoy dando opciones, pues a pesar de tener un final, este es lo suficientemente abierto como para prestarse a secuelas y también alguna precuela. En cuestión de personajes, el libro va bastante bien servido, a menos en lo que se refiere a los principales, aunque tal vez debería hablar en singular, pues si bien las alucinaciones, aspectos de Stephen son variados y cada uno tiene su propia personalidad bien definida, en realidad cada uno es una pequeña parte de la psique del protagonista. Todos son él y precisamente el propio Stephen es el que tiene la personalidad más aburrida, pues él mismo deja claro que esa era su intención. Pero lo cierto es que me parece un protagonista de lo más interesante, con una forma de ser bastante ácida en muchas ocasiones, pero la verdad es que es fácil empatizar con él, pues aunque seguramente muchos de nosotros no hayamos estado en una situación ni siquiera parecida a la suya, podemos imaginar que de estarlo nos comportaríamos de una forma muy similar a lo que él lo hace. En general, este libro me parece una lectura muy amena y ligera, que se disfruta bastante y nos muestra en ocasiones un lado muy humano de la escritura de Sanderson. La recomiendo más que nada para aquellas personas que no conocen al autor y quieran entrar en su obra. Como lectura inicial me parece de lo mejor que hay. También para los que ya hayan leído otras obras de Sanderson con anterioridad y no se hayan terminado de enganchar, porque no les gusta su estilo o lo que sea. Tal vez este libro no hará que cambien completamente su opinión, pero igual sí les ayuda a cambiarla aunque sea un poquito. Para los fans de Sanderson no creo que haga falta recomendarlo porque seguramente todos ya lo han leído o planean hacerlo y mis palabras no les supondrán ninguna diferencia. En fin, eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado el video, si fue así ya lo saben, comenten, denle like y compártanlo. Yo creo que me despido por ahora, nos vemos en otro video, no sé cuándo, pero pronto, adiós.